Mi nombre es Adrián. Soy un tipo metódico, del tipo que no cree en nada sin una explicación lógica. Para mí la vida es cuestión de física, química, de interacciones entre leyes naturales. Nada en mi formación me preparó para lo que estoy a punto de contar aquí. Desde que abrí mi propia oficina de electrónica en Ciudad Juárez, siempre traté de mantener todo en orden. Mis mesas estaban limpias, las herramientas en sus lugares y los dispositivos que entraban para reparación separados según el tipo de falla. Me gusta que mi espacio refleje control, porque trabajar con aparatos eléctricos implica paciencia y precisión. Sin embargo, hace unas semanas empecé a notar cosas que no tenían sentido, algo que me hizo cuestionar mi propia percepción. Todo comenzó con pequeños detalles. Una televisión que había reparado volvía a apagarse sola. Un radio antiguo que debía reproducir música solo emitía estática durante minutos. Pensé que podía ser un problema de corriente, algún cortocircuito pasajero, pero los fenómenos no se limitaban a fallas técnicas comunes. Mi Alexa, que había configurado para facilitar la organización de la oficina, se encendía sin que yo la activara. Primero eran destellos de luz azul, luego palabras sueltas que no lograba entender, y finalmente un chiado persistente que me obligaba a alejarme de ella. Decidí revisar el tablet donde tenía instalado un programa de transcripción de voz para registrar mis reparaciones. La primera vez que miré la pantalla, me sorprendió. Líneas de texto aparecían sin que yo hablara ni tocara el teclado. Al principio eran palabras aisladas, frases incoherentes. Luego, comenzaron a ser mensajes más inquietantes. Recuerdo que una tarde aparecieron gritos desesperados, mezclados con sonidos de fuego, como si alguien estuviera atrapado en un incendio en algún lugar desconocido. En otra ocasión, las palabras eran amenazas, y otras veces estaban escritas en idiomas que no reconocía. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y confusión. Intenté racionalizarlo, pensando que podía tratarse de un fallo del software, algún error de sincronización, o incluso un hacker jugando con mis dispositivos. Revisé todo, pero no encontré indicios de intrusión. Las noches se volvieron más difíciles. Cada vez que apagaba las luces y me quedaba solo en la oficina, sentía que había algo observándome. La sensación comenzaba sutil, un escalofrío, un susurro de electricidad en el aire, pero con el tiempo se hacía más intensa. Empecé a notar que los aparatos parecían reaccionar a mi presencia. Un televisor cambiaba de canal solo cuando me acercaba. El chiado de la Alexa se intensificaba si me movía dentro del espacio. En esos momentos, sentía una mezcla de ansiedad y fascinación. Quería entender qué ocurría, pero al mismo tiempo sentía miedo de mirar demasiado cerca. Intenté mantener la rutina normal. Cada mañana limpiaba la oficina, organizaba los aparatos que entraban y salían, y tomaba mi café mientras revisaba mis registros. Pero la sensación de que algo extraño se estaba manifestando a través de los dispositivos electrónicos se volvía cada día más fuerte. No podía ignorarlo, y aún así no quería dejar de trabajar. Era como si la oficina misma me recordara que yo no era el único que estaba allí, y que había fuerzas que escapaban de mi comprensión técnica. No sabía entonces que estos serían solo los primeros signos de algo mucho más profundo y perturbador. Algo que cambiaría la manera en que percibía mi trabajo, mi oficina y cada aparato que tocaba. Y mientras observaba la Alexa apagarse por sí sola aquella noche, no podía imaginar que lo que parecía un simple fallo electrónico era solo el inicio de un misterio que no tenía intención de desaparecer. Los días siguientes a los primeros incidentes fueron los más extraños que recuerdo haber vivido. Al principio pensé que podía seguir siendo una coincidencia, fallas aisladas que cualquier técnico podría atribuir a problemas eléctricos o software defectuoso. Pero la intensidad y la frecuencia de los fenómenos comenzaron a aumentar, y ya no había manera de explicarlo de forma racional. Una tarde, mientras revisaba un televisor que había traído un cliente, las luces fluorescentes de la oficina comenzaron a parpadear sin patrón alguno. Intenté ignorarlo, pensando en un fallo en la instalación eléctrica, pero cuando levanté la vista, noté que la pantalla mostraba un movimiento extraño.
sombras fugaces que aparecían y desaparecían en los rincones de la habitación. Mi corazón se aceleró y un sudor frío recorrió mi espalda. Sabía que no era mi imaginación, mis ojos no me engañaban. El olor también empezó a cambiar. A veces percibía un aroma a metal quemado, otras veces a algo rancio, casi orgánico, que no podía identificar. Me obligaba a taparme la nariz y abrir la ventana, pero no había nada afuera que explicara el olor. Cada sonido parecía amplificado. El zumbido de un ventilador se mezclaba con el chisporroteo eléctrico y pequeños golpes provenientes de las estanterías, como si algo invisible se moviera entre los aparatos. La Alexa se volvió el centro de mis preocupaciones. Ahora no solo se encendía sola, sino que emitía un chiado constante, y luego comenzaron los susurros. Eran palabras que no lograba comprender, tonos que me ponían nervioso y me hacían retroceder. Intenté apagarla y desconectarla, pero a veces la encontraba nuevamente encendida, parpadeando con luz azul, como si alguien o algo la estuviera activando deliberadamente. Trataba de mantener la calma, buscando explicaciones técnicas. Revisé todas las conexiones, inspeccioné los circuitos de los aparatos que estaban causando problemas y verifiqué posibles intrusiones digitales. Nada indicaba que alguien estuviera interfiriendo. No había virus, no había acceso remoto, no había nada que pudiera justificar la actividad. Era como si la propia electricidad de la oficina hubiera adquirido conciencia. Además, empecé a notar pequeñas desapariciones. Una herramienta que dejaba sobre la mesa desaparecía, para luego aparecer en un lugar completamente distinto. Pequeñas piezas de aparatos se movían del lugar sin que yo las tocara. La sensación de ser observado se volvía constante. Cada vez que volteaba hacia una esquina, sentía que alguien estaba ahí, pero no había nadie. Mi respiración se aceleraba, mis manos temblaban ligeramente y me obligaba a concentrarme en el trabajo para no dejar que el miedo me dominara. Aquellas semanas fueron agotadoras. Cada día me sentía más alerta, midiendo cada sonido, cada olor, cada destello de luz, tratando de anticipar lo que podía ocurrir. Sin embargo, por más que quisiera racionalizar, había algo en la oficina que escapaba completamente a mi entendimiento. Lo que comenzó como pequeñas fallas técnicas se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo, algo que parecía tener intención propia y una paciencia infinita. Nunca imaginé que una serie de aparatos electrónicos podría ser la puerta a algo tan inquietante. Cada chisporroteo, cada sombra, cada mensaje extraño en la transcripción de voz se sumaba a un patrón que no podía explicar, y mientras intentaba seguir con mis reparaciones, una sensación de impotencia y ansiedad se apoderaba de mí. Sabía que la oficina había dejado de ser solo un lugar de trabajo, y que algo extraño la había reclamado como propio. Las noches en la oficina se volvieron un suplicio. Lo que antes eran fallas esporádicas, luces parpadeando y mensajes extraños en el tablet, ahora se convertían en algo más intenso, más deliberado. Cada aparato parecía tener vida propia, reaccionando a mi presencia como si me observara y me midiera. Una noche, mientras revisaba un viejo equipo de sonido, sentí un frío repentino que me recorrió la columna. Las luces comenzaron a parpadear de manera errática, y la Alexa se encendió sola. Esta vez no fueron solo chisporroteos o murmullos. Una voz profunda y grave pronunció palabras incomprensibles. No eran simples sonidos, eran amenazas implícitas que se filtraban a través del chiado constante, haciendo que mi corazón se acelerara y la garganta se me secara. Intenté desconectarla de la corriente, pero al volver a mirar, ya estaba encendida otra vez, parpadeando con una luz azul que parecía burlarse de mis esfuerzos. El tablet con el programa de transcripción se convirtió en un registro aterrador. Mensajes completos aparecían en cuestión de segundos, gritos de socorro, fuego devorando lugares desconocidos, advertencias que me decían que me alejara. Había palabras en idiomas que jamás había visto, símbolos extraños que se movían ligeramente en la pantalla, como si quisieran cobrar vida. Mi instinto era huir,
cerrar la oficina y no volver nunca más, pero sabía que eso no resolvería nada. Cada aparato que reparaba estaba ligado a esta presencia. No podía escapar del ciclo. Los objetos comenzaron a moverse sin explicación. Herramientas desaparecían de las mesas, reaparecían en los estantes más altos, o incluso en los rincones más ocultos de la oficina. Las piezas de los equipos que estaba arreglando parecían reorganizarse solas, como si alguien invisible estuviera probando mi paciencia. Cada vez que intentaba concentrarme, sentía una mirada fija sobre mí. No podía ver nada, pero la sensación de ser observado era tan intensa que me obligaba a girar la cabeza constantemente, esperando descubrir la fuente de esa atención constante. Una tarde, mientras revisaba un viejo radio, escuché un susurro que parecía provenir de todos lados a la vez. No eran palabras claras, pero transmitían urgencia, amenaza y advertencia simultáneamente. Sentí miedo puro, un miedo que me obligó a detener todo lo que estaba haciendo. Me senté en mi silla, respirando con dificultad, y me di cuenta de que el fenómeno no era casual ni pasajero. Estaba interactuando conmigo, consciente de mis movimientos, evaluando mis reacciones. Intenté racionalizarlo de nuevo. Revisé cables, probé con apagones, reinicios de los aparatos, incluso desconecté la oficina de la red eléctrica para buscar un origen lógico. Nada. Todo funcionaba como siempre, pero los aparatos seguían hablando de maneras imposibles. Cada chisporroteo, cada mensaje de texto en el tablet, cada movimiento de objeto, me demostraba que lo que enfrentaba no era un simple fallo técnico. Mis días comenzaron a sentirse pesados, agotadores. Cada vez que alguien traía un equipo, la ansiedad se apoderaba de mí. Me encontraba revisando constantemente las luces, escuchando atentamente cada sonido, oliendo cada cambio extraño en el aire. No podía permitirme distracciones. Sabía que si no prestaba atención, algo podría escapar de mis manos o empeorar la situación. Cada noche en la oficina era un combate silencioso con algo que no podía ver, pero cuya presencia dominaba cada rincón del lugar. Y así, la oficina dejó de ser un espacio seguro y ordenado. Se convirtió en un territorio impredecible, donde cada aparato que entraba estaba bajo la influencia de algo que no podía controlar. La sensación de impotencia se mezclaba con el miedo constante, y comprendí que no solo estaba tratando con fallas técnicas, estaba lidiando con algo consciente, algo que observaba, evaluaba y jugaba conmigo, y que no tenía intención de detenerse. Hola, soy Soledade. Trabajo como supervisora de calidad nocturna en un call center de Ciudad Juárez. Mi función consiste en escuchar y evaluar las llamadas de los atendentes, asegurándome de que sigan los protocolos, respeten los guiones de conversación y resuelvan los problemas de los clientes o, en el caso del área de ventas, logren concretar las ventas. Paso la mayor parte de la noche frente a los monitores, controlando múltiples llamadas al mismo tiempo, anotando detalles y tomando decisiones rápidas sobre el desempeño de cada empleado. Es un trabajo que requiere concentración extrema y paciencia, porque aunque la rutina puede ser monótona, cualquier error puede tener consecuencias importantes. Esa noche llegué al call center cerca de las 10. La mayoría de mis compañeros ya habían terminado sus turnos y la planta estaba casi desierta. Solo el zumbido constante de los monitores y el eco de los ventiladores rompían el silencio. Me acomodé en mi estación, preparé un café de olla que traía de casa y ajusté los audífonos. Abrí la lista de llamadas para comenzar mi ronda de supervisión nocturna. La meta era evaluar 150 llamadas antes de que terminara mi turno. Faltaban 60, y me concentré en cumplirlas con cuidado y precisión. Durante las primeras llamadas, todo transcurrió como siempre. Los atendentes seguían los guiones, los clientes hacían sus preguntas y yo tomaba notas sobre los aciertos y errores. La rutina nocturna tenía un ritmo particular. El tiempo pasaba lento, pero cada sonido parecía amplificado. Los teclados,
Los murmullos de los atendentes y el zumbido de los ventiladores se convertían en una especie de música de fondo que me ayudaba a mantener la concentración. Al llegar a la 90ª llamada, noté algo diferente desde el primer segundo. La reproducción no respondía a mis comandos, no podía pausar, retroceder ni avanzar. El audio seguía reproduciéndose sin interrupción, insistente, como si tuviera voluntad propia. Al principio pensé que era un fallo del sistema, algo habitual en ocasiones, así que ajusté los audífonos, reinicié la aplicación y revisé la conexión, pero nada cambió. La voz del cliente se escuchaba confusa, insistiendo en un producto que la empresa no ofrecía, y el atendente respondía con la calma habitual, siguiendo los protocolos de manera impecable. Sin embargo, algo en la conversación me hacía sentir incomodidad. La insistencia del cliente y la manera en que el atendente parecía ignorar ciertas cosas que no encajaban con el guión provocaban en mí una sensación extraña, casi de alerta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi corazón comenzó a latir más rápido y un nudo se formó en el estómago. Intenté concentrarme, tratando de racionalizar lo que sentía, pero cada segundo que pasaba me hacía sentir que algo no estaba bien. Era como si el aire de la oficina se volviera más frío y pesado, y cada sonido de fondo se intensificara. Sabía que no era simplemente cansancio ni imaginación. Algo en esa llamada había cambiado, y yo no podía ignorarlo. Mientras la llamada continuaba reproduciéndose sin que yo pudiera pausarla ni avanzar, comencé a notar algo que no encajaba con la rutina habitual. Detrás de la conversación entre el cliente y el atendente, surgieron murmullos casi imperceptibles, débiles, pero persistentes. Al principio intenté ignorarlos, convencida de que mi mente jugaba trucos por el cansancio o el silencio de la noche, pero a medida que pasaban los segundos, los murmullos empezaron a tomar forma. Eran voces humanas, suplicantes, pidiendo ayuda de manera insistente. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté concentrarme en evaluar el desempeño del atendente, pero la sensación de alerta crecía con cada segundo. Los murmullos se mezclaban con la conversación normal, y sentí un frío extraño en el aire, como si la temperatura de la oficina hubiera caído varios grados sin que yo lo notara al principio. Cada palabra de las voces estaba cargada de miedo, imploraban, pedían auxilio, y sin embargo, el atendente seguía respondiendo con normalidad, sin percibir nada fuera de lo común. El nudo en mi estómago se hizo más intenso. Mis manos temblaban ligeramente sobre el teclado y la pluma con la que tomaba notas se movía casi por reflejo, sin que mi mente pudiera enfocarse completamente. Era imposible ignorar la sensación de que algo o alguien estaba presente en la sala, aunque mis ojos recorrían cada rincón y no veía nada. No. Los murmullos se transformaron en gritos débiles, cargados de desesperación, y yo sentí que cada uno de esos gritos atravesaba la línea telefónica y se dirigía directamente a mí, como si alguien estuviera implorando para que interviniera. Intenté justificarlo racionalmente. Interferencias en la línea, algún fallo del sistema, vecinos hablando por teléfono, incluso la fatiga. Pero el miedo no desaparecía. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. La llamada seguía su curso, interminable, y yo estaba atrapada frente al monitor, obligada a escuchar. La voz del cliente seguía insistiendo en aquel producto inexistente, mientras el atendente respondía con calma, siguiendo los guiones, como si nada de lo extraño a su alrededor existiera. Fue en ese momento que la voz del atendente cambió de tono, ligeramente más seria y preocupada. Preguntó si todo estaba bien, y un silencio pesado siguió a la pregunta, como si algo invisible hubiera llenado la oficina con una tensión insoportable. Entonces, sin que yo pudiera reaccionar, la llamada terminó de manera abrupta. No hubo aviso de error, ni señal de corte, solo un silencio absoluto que llenó la habitación. Mis manos temblaban y me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada, incapaz de procesar lo que acababa de suceder.
Intenté respirar profundo y racionalizar. Quizás se trataba de un fallo técnico, un error en la línea o un problema del software. Después de pensarlo un momento, descarté la idea de llamar a mi supervisor. Sabía que cada vez que hacía eso, era una señal clara de que no podía cumplir con mis tareas sola en la empresa, y ese empleo era todo lo que tenía. Decidí escuchar la llamada una vez más, ignorar las voces y los gritos, convencida de que se trataba de algún tipo de interferencia en la línea. Eso pasaba a veces, y simplemente hacer mi trabajo, evaluar la atención de la gente, escribir mis comentarios, asignar mi calificación y seguir con la siguiente grabación, porque todavía me faltaban 59 llamadas por revisar esa noche para alcanzar mi meta. Fue entonces cuando de verdad me asusté. Al buscar la llamada 90 que acababa de escuchar, me di cuenta de que había desaparecido por completo de mi sistema. Hice de todo, incluso reinicié el software, pero nada. Busqué en todas las carpetas, revisé fechas, números de atendente y reinicié la computadora, pero no había rastro de la grabación. Era como si nunca hubiera existido. No había rastro de esa llamada. El frío en la oficina se volvió más intenso y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mis manos temblaban tanto que tuve que sujetarlas sobre la mesa para no dejarlas caer, y un nudo en el estómago me impedía pensar con claridad. Miré alrededor. Sentí una presencia, una vigilancia silenciosa que me observaba sin que pudiera verla. Intenté concentrarme en retomar mi trabajo, pero no pude. Cada intento de reproducir otra llamada, cada revisión de los monitores, me hacía sentir que algo me mantenía atrapada en ese instante. Me senté unos minutos, tratando de calmarme, tomando sorbos de café frío, respirando lentamente y diciéndome a mí misma que todo había sido un error de sistema, que nada sobrenatural había ocurrido. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no podía ignorar lo que acababa de suceder. La llamada había terminado, pero su efecto persistía. Las voces, los murmullos, los gritos y la sensación de algo invisible presente en la oficina me acompañaban. Después de intentar retomar mi trabajo y darme cuenta de que la grabación había desaparecido, permanecí sentada frente al monitor, incapaz de concentrarme. Mis manos temblaban y el café que había dejado a un lado estaba frío desde hacía horas. Cada sonido de la oficina me sobresaltaba. El zumbido de los monitores, el golpeteo de las teclas e incluso el susurro del ventilador parecía amplificado por la tensión que recorría mi cuerpo. Por primera vez en años, no pude completar mi turno. Fue entonces que la vi, junto a la ventana, en un rincón que hasta ese momento había pasado desapercibido, estaba una mujer alta, de piel pálida, casi luminosa bajo la luz fluorescente. Permanecía inmóvil, observándome. El frío que emanaba recorría todo mi cuerpo y sentí un nudo en la garganta. No había amenaza explícita, pero su presencia imponía un silencio absoluto y un respeto que me dejó paralizada. La mujer levantó un dedo frente a sus labios, haciendo un gesto de silencio. Su mirada era penetrante, solemne, y parecía advertirme que no debía decir ni hacer nada. Cada segundo que pasaba sentía que su presencia absorbía toda mi energía, y mi respiración se volvió superficial. Intenté apartar la mirada, moverme o levantarme, pero mi cuerpo estaba congelado por el miedo. Y entonces, lentamente, comenzó a desvanecerse, difuminándose hasta desaparecer en la luz fría de la oficina. Desde aquella noche, he vuelto a encontrarme con la misma figura en 2 ocasiones más, en días distintos, siempre en el mismo rincón de la oficina y siempre en absoluto silencio. No hay movimiento ni palabras, solo su presencia. Cada vez que aparece, un frío intenso recorre mi cuerpo, y un escalofrío me sube por la espalda hasta dejarme los brazos y las piernas rígidos. Es un miedo silencioso, casi paralizante, que se mezcla con la sensación de que alguien, o algo, me observa, incluso cuando creo que estoy sola. La tensión se instala de inmediato, y por un instante todo el resto de la oficina parece desaparecer. Solo quedamos ella y yo, atrapadas en un espacio que ya no se siente seguro ni familiar. Nunca he contado lo que he visto a nadie.
Sé que mi relato suena imposible, que nadie lo creería, y el simple hecho de pensarlo me provoca un nudo en la garganta. Aprendí a trabajar con esa sensación constante de ser vigilada, a organizar mi turno mientras siento sus ojos sobre mí, a ignorar el escalofrío que recorre cada centímetro de mi cuerpo. Cada aparición me recuerda que hay algo en aquel lugar que no puedo comprender ni controlar, algo que persiste más allá de la lógica y de la rutina diaria. El call center dejó de ser simplemente un lugar de trabajo. Se transformó en un espacio donde lo cotidiano y lo inexplicable se entrecruzan de manera inquietante. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo con nitidez su mirada penetrante, el gesto de silencio con el dedo sobre los labios y el frío que dejaba flotando en el aire, un frío que parecía envolverlo todo y que me hacía consciente de lo pequeña e impotente que me sentía frente a ella. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. Cada turno nocturno, cada sonido de la oficina y cada sombra me recuerdan que lo que experimenté no fue un error ni una alucinación, sino algo que permanece allí, esperando, observándome en silencio. Mi nombre es Dalio. Desde que me mudé a este edificio en Ciudad Juárez, algo en mi vecina llamó mi atención. Doña Carmela vive en el apartamento contiguo desde hace décadas, o al menos eso es lo que supe por comentarios de otros vecinos. Su rutina es tan precisa que parece calculada. Cada mañana barre el pasillo a la misma hora, cuida unas macetas diminutas en la ventana y cierra las cortinas antes de que amanezca del todo. Nunca la vi recibir visitas. Cuando alguien se acerca, su cuerpo se tensa y desaparece tras la puerta con una rapidez que siempre me dejó incómodo. Al principio, intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo de oficina y en mi vida cotidiana, pero su comportamiento me generaba una mezcla de curiosidad y aprensión. A veces la observaba desde mi ventana, mientras preparaba su café en la pequeña mesita frente a las plantas. Sus movimientos eran tan silenciosos y medidos que incluso el crujido de la madera bajo sus pies me parecía exagerado. Me preguntaba qué historias guardaba detrás de esas cortinas cerradas, qué secretos ocultaba tras la rutina que todos consideraban normal. Con el paso de los días, empecé a notar detalles que me hacían sentir un escalofrío inesperado. El olor que a veces llegaba desde su puerta era peculiar, dulce, como canela o pan recién horneado, pero con un matiz extraño, casi metálico o rancio. En las noches, cuando regresaba tarde del trabajo, podía escuchar leves pasos que no pertenecían a mi apartamento, sonidos que parecían venir del pasillo, justo frente a su puerta, y que desaparecían en cuanto encendía la luz. Esa sensación de ser observado comenzó a acompañarme incluso dentro de mi propia casa. Intenté acercarme algunas veces. Dejé notas pequeñas en su puerta, saludos simples, un intento de conversación a través de los intercomunicadores del edificio. Cada gesto recibía una respuesta evasiva, un silencio prolongado, la puerta cerrándose un instante antes de que pudiera golpear, la sombra de su figura moviéndose rápidamente detrás de las cortinas. Esa mezcla de rechazo y misterio despertaba en mí un interés que no podía controlar. Me sentía atrapado entre la curiosidad y un instinto primitivo de precaución. Quería saber más, pero algo en su mirada, cuando lograba verla de reojo, me hacía retroceder. Las noches eran especialmente difíciles. Cada crujido del edificio parecía amplificarse cuando pasaba por su apartamento, y la sombra que proyectaba la luz de la calle en la ventana parecía moverse por voluntad propia. Sentía que algo estaba cambiando en el aire, algo que no podía explicar racionalmente, como si su presencia se extendiera más allá de las paredes de su hogar y alcanzara cada rincón de mi vida cotidiana. Esa mezcla de fascinación y miedo empezó a instalarse en mí con una intensidad que no esperaba, y pronto comprendí que no se trataba solo de una vecina reservada, sino de algo que me observaba, paciente y silencioso, a la espera de que yo hiciera un movimiento equivocado. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré algo inesperado frente a mi puerta. Sobre el piso,
Cuidadosamente envuelto en papel encerado, había un pastel casero. El aroma era intenso, y, aunque dulce y reconfortante, tenía un matiz extraño que me hizo fruncir el ceño. Por un momento, sentí un alivio silencioso. Quizás, pensé, finalmente doña Carmela estaba dispuesta a romper la barrera que siempre había mantenido entre nosotros. Decidí probar un pedazo. Al primer bocado, el sabor era familiar, casi casero, pero algo dentro de mí se encogió. No podía identificar si era desconfianza, miedo o simplemente la sensación de que aquel pastel no era completamente inocente. Sin embargo, la cortesía y el impulso de corresponder a su gesto me hicieron seguir comiéndolo. Minutos después, noté un olor extraño que se extendía por mi apartamento. Al principio lo atribuí a la basura olvidada o a alguna comida anterior, pero el hedor parecía provenir de todos los rincones a la vez, como si las paredes y los muebles lo impregnaran todo. Esa noche, los ruidos comenzaron. Pasos suaves pero definidos recorrían el piso superior e inferior. Aunque vivía solo y no había nadie más en el edificio, escuché susurros apagados, palabras que no lograba entender y sombras que se movían fugazmente por la periferia de mi visión. Intenté racionalizarlo. La fatiga, el estrés del trabajo, quizá incluso mi imaginación. Pero a medida que los minutos se convertían en horas, la sensación de ser observado se intensificaba y una ansiedad profunda empezó a calar en mi pecho. Dormir se volvió imposible. Cada vez que cerraba los ojos, percibía el olor acre y podrido flotando en el aire, mezclado con el aroma del pastel que había comido horas antes. El silencio de la madrugada estaba lleno de pequeños ruidos, el roce de las cortinas, un crujido en el piso, el sonido leve de algo arrastrándose en la penumbra. Intenté encender todas las luces, abrir ventanas, ventilar el apartamento, pero nada parecía disipar aquel hedor ni la sensación de presencia constante. Al amanecer, el olor persistía, aunque más débil, y con él la certeza de que algo había cambiado. Lo que había comenzado como un gesto amable y misterioso se transformó en una pesadilla silenciosa. Comencé a preguntarme si doña Carmela había hecho algo más que preparar un pastel, si de alguna manera, consciente o no, había liberado algo que ahora no podía controlar. La mezcla de miedo, fascinación y culpa por haber probado aquel pastel me acompañó durante todo el día. Y una pregunta comenzó a rondar mi mente. ¿Había invitado yo a algo oscuro a entrar en mi vida sin darme cuenta? Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. El olor que había sentido después de comer el pastel no se limitó a mi apartamento. Comenzó a acompañarme en cada lugar que iba. En la oficina, al sentarme frente a la computadora, percibía el hedor flotando entre los escritorios y las sillas. Intentaba concentrarme en los informes y correos electrónicos, pero la sensación de suciedad, de algo putrefacto adherido a mi piel y a mi ropa, era imposible de ignorar. Los compañeros miraban mi incomodidad, pero no podían percibir lo que yo sentía, y esa soledad aumentaba la ansiedad. Por la noche, las sombras empezaron a aparecer con mayor claridad. Se escondían en los rincones oscuros de mi apartamento, detrás de muebles y puertas entreabiertas. En ocasiones, creía ver figuras que se desplazaban de un extremo a otro del pasillo cuando parpadeaba, o que desaparecían justo cuando giraba la cabeza. Cada sonido, cada crujido del piso o del edificio, me ponía en alerta, y a veces me sentía incapaz de diferenciar entre realidad y paranoia. Incluso al salir al mercado o caminar por la calle, la sensación de ser seguido persistía. Sentía presencias que se movían justo fuera de mi campo de visión, y el olor regresaba con fuerza en momentos inesperados. Comencé a notar patrones que me inquietaban aún más. El olor se intensificaba en ciertos horarios, especialmente cerca de la medianoche, como si alguien o algo marcara rituales silenciosos que yo debía obedecer sin comprender. Observé que, cuando el viento venía del lado del apartamento de doña Carmela, la intensidad del aroma aumentaba,
y a veces percibía un leve murmullo apenas audible, como palabras incomprensibles que surgían del vacío. Cada intento de racionalizarlo fracasaba. No había explicación lógica para lo que ocurría, y esa impotencia alimentaba un miedo que crecía cada día. Mi rutina cambió por completo. Evitaba caminar solo por los pasillos del edificio. Apagaba luces y cerraba puertas con doble llave. No podía invitar a nadie a mi apartamento por temor a que notaran el hedor o las sombras que me seguían. Incluso los objetos cotidianos comenzaron a parecerme hostiles. Muebles que se movían ligeramente, utensilios que desaparecían y reaparecían en lugares distintos. La idea de que doña Carmela hubiera utilizado algún tipo de magia o ritual comenzó a tomar forma en mi mente. Me sentía atrapado en un vínculo invisible con su presencia, y cada intento de romperlo parecía inútil. A veces, al mirar por mi ventana, la veía en su balcón, realizando sus pequeñas rutinas, aparentemente ajena a todo, con la serenidad de quien controla un secreto que nadie más puede comprender. Su sonrisa, apenas perceptible detrás de las cortinas, me helaba la sangre, y una mezcla de fascinación y terror me mantenía cautivo de una obsesión silenciosa. Sabía que mi vida ya no me pertenecía por completo. Algo de ella, de ese pastel, de ese olor, me había alcanzado y no parecía dispuesto a dejarme ir. Con el paso de los meses, aprendí a convivir con la sensación constante de que algo me seguía. El olor no desapareció, aunque a veces parecía más débil, como si se escondiera en los rincones de mi vida, esperando un descuido para hacerse más intenso. Ya no solo lo sentía en mi apartamento, lo percibía en la calle, en el transporte, incluso en la oficina. A veces me preguntaba si se trataba de un castigo, de un vínculo invisible que doña Carmela había creado sin que yo pudiera hacer nada para romperlo. Las sombras continuaban apareciendo. Ahora sabía dónde buscarlas. Se ocultaban en los rincones oscuros de los pasillos del edificio, en los reflejos de los espejos, en los huecos entre los muebles. No tenían forma definida, pero su presencia era innegable, y sentía sus movimientos, como si observaran cada uno de mis pasos. Intenté ignorarlas, llenar mi vida de luces y ruidos, incluso hablar con personas cercanas sobre mis temores, pero nadie podía percibir lo que yo vivía. La soledad de mi situación se volvió absoluta, y con ella la ansiedad que me acompañaba cada día. A veces, desde mi ventana, veía a doña Carmela. Continuaba con su rutina, barría el pasillo a la misma hora, regaba sus plantas, preparaba su comida con la calma de quien domina un secreto profundo. Y siempre, detrás de las cortinas o en el balcón, había un gesto mínimo de sonrisa que me helaba el corazón. No había enojo ni burla abierta. Era una sonrisa tranquila, de alguien que sabe que ha cambiado la vida de otra persona para siempre y que espera pacientemente el efecto de su acción. Aprendí a aceptar que ya no podía recuperar mi vida anterior. Cada intento de huir del olor o de las sombras fracasaba. Cada intento de racionalizar la situación chocaba con la evidencia de que algo había tomado un lugar permanente en mi existencia. Incluso cuando viajaba, la sensación de vigilancia y el aroma insistente me recordaban que había algo más allá de lo visible, algo que no podía explicar ni controlar. Hoy, sigo viviendo aquí, entre la curiosidad y el miedo, entre la rutina y la paranoia. Sé que nunca me libraré completamente de aquel pastel, ni de la presencia que lo acompañó. A veces siento que mi vida se ha convertido en una prolongación de la rutina de doña Carmela, que me observa silenciosa y satisfecha, segura de que su pequeño gesto dejó una huella imborrable. Y mientras escribo estas líneas, puedo percibir nuevamente el olor, suave pero persistente, recordándome que hay secretos que, una vez revelados, nunca se desvanecen. Siempre he pensado que mi vida tomó forma entre el olor a tinta, los teclados viejos y las madrugadas silenciosas. Soy Marcela,
reportera nocturna en un periódico local de Ciudad Juárez. Empecé joven, aprendiendo a moverme entre notas rojas, coberturas urgentes y la tensión constante de trabajar en una ciudad donde muchos prefieren no hacer preguntas. Con el tiempo me acostumbré al ritmo del turno nocturno, a esa mezcla de soledad, responsabilidad y cierta adrenalina que uno siente cuando sabe que está contando historias que importan, aunque a veces duelan más de lo que deberían. No suelo contar estas cosas, pero aquella noche cambió por completo la manera en que entiendo mi trabajo y los riesgos que vienen con él. Llegué a la redacción poco antes de las 11, cuando la ciudad ya empezaba a esconderse detrás de las luces anaranjadas de los postes y el silencio tomaba el edificio casi por completo. Ese turno, el nocturno, siempre me había parecido el más honesto, sin ruido, sin prisas, sin el ajetreo de las reuniones. Apenas el zumbido constante de las computadoras viejas y el olor a café recalentado que nadie terminaba. Mi tarea era clara: avanzar la nota sobre el asesinato de un estudiante de preparatoria, un muchacho de 17 años que, según los primeros reportes, había sido confundido por traficantes durante un ajuste de cuentas. Son de esos casos que duelen sin necesidad de conocer a la víctima, porque basta mirar la carpeta de investigación para notar la injusticia. Aún así, la rutina me mantenía firme. Revisé mis notas, descargué las fotos que había tomado en la escena y empecé a buscar material de archivo que pudiera contextualizar la nota. Fue mientras abría los cajones polvorientos del archivo físico. Sí, todavía se usa en nuestra redacción, cuando noté algo extraño. Entre carpetas de años anteriores, alguien había colocado una serie de recortes muy antiguos, amarillentos por el tiempo. No pertenecían al caso del estudiante. Eran de otro homicidio, uno que recordaba vagamente porque siempre se mencionaba en voz baja entre los reporteros más veteranos. La muerte de un fotógrafo del mismo periódico, ocurrida hacía varios años, supuestamente a manos de criminales molestos por unas fotos que nunca salieron a la luz. Lo que me inquietó no fue encontrar esos recortes, sino el hecho de que estaban perfectamente ordenados sobre mi mesa, como si alguien los hubiera dejado allí apenas unos minutos antes. Y yo juraba haber dejado la superficie limpia al llegar. Pensé que quizá algún compañero quiso ayudarme con información relacionada, aunque no tenía sentido, porque su caso no tenía nada que ver con el del estudiante. Seguí trabajando, pero empecé a sentir una especie de incomodidad rara. Era como si alguien estuviera detrás de mí, observando cada cosa que tocaba. La redacción de noche siempre es silenciosa, pero ese silencio tenía un peso distinto, casi espeso, como si los rincones estuvieran cargados con una presencia que no podía ubicar. Los pasillos vacíos daban la sensación de estar más largos que durante el día, el aire, un poco más frío, la luz, algo más débil. Mientras revisaba los reportes policíacos, escuché lo que parecían ser palabras confusas viniendo del área donde guardamos las cámaras viejas. No eran claras, más bien un murmullo, como una voz baja que intentara advertir algo urgente. Me quedé quieta, tratando de discernir si provenía de algún aparato o del piso de arriba. El edificio suele hacer ruidos, pero aquel no tenía el eco metálico típico. Era distinto, cercano, humano. Me dije que el cansancio podía estar jugándome una mala pasada. Era común en los turnos extendidos. Tomé aire y continué. Sin embargo, cada movimiento, el paso de una hoja, el clic del teclado, el roce de mi silla, parecía amplificado por la tensión creciente en mi pecho. La sensación de ser observada se volvió constante, como si el aire cargara un mensaje que yo aún no entendía. Un rato después, cuando traté de acomodar las carpetas en un orden lógico, noté algo más. Cada vez que volteaba al archivo, los recortes del fotógrafo muerto parecían haberse movido apenas unos centímetros. No era lo suficientemente drástico para ser evidente, pero sí para que yo sintiera que algo no estaba bien. Había leído antes sobre cansancio extremo creando ilusiones, pero aquella mezcla de inquietud, silencio denso y documentos desplazados no parecía casualidad. A pesar del miedo creciente, permanecí allí, entre archivos viejos, fotografías olvidadas
y el zumbido de las luces fluorescentes. Tenía que terminar mi nota, y aunque sentía el corazón pesado, decidí concentrarme. No imaginaba que esa sería solo la primera señal de que algo estaba comenzando a desenterrarse en la redacción, algo que no quería ser ignorado. La mañana siguiente, intenté convencerme de que lo que había sentido la noche anterior era solo cansancio acumulado. Dormí poco, como siempre, y regresé al periódico con la idea de avanzar la investigación del estudiante. Sin embargo, desde que entré al edificio, algo dentro de mí sabía que la incomodidad no se había quedado en la noche. Parecía seguirme, como si se hubiera agarrado a mi sombra. Pasé el día entre reuniones rápidas, llamadas a familiares de la víctima y revisiones con el editor, pero incluso con el ruido natural del turno diurno, la imagen de los recortes movidos seguía rondando mi cabeza. Antes del anochecer, decidí regresar al archivo para revisar si aquellos documentos realmente tenían relación con lo que estaba cubriendo. Parte de mí esperaba que ya no estuvieran allí, que alguien los hubiera tomado, que todo tuviera una explicación sencilla. Pero al entrar al cuarto, el ambiente se sentía igual de denso que la noche anterior, como si el polvo mismo estuviera detenido en el aire, observando. Las carpetas del fotógrafo asesinado continuaban sobre mi mesa, alineadas con una precisión inquietante. Revisé los nombres, las fechas, las notas a mano escritas en tinta casi borrada. Había detalles que jamás se publicaron, ubicaciones exactas, nombres de personas influyentes de la ciudad, descripciones que parecían demasiado peligrosas para haber sido impresas. Lo más extraño era un sobre vacío, marcado con el número de expediente del fotógrafo, que según las historias internas había contenido las fotos desaparecidas. Ese sobre tenía una esquina arrugada, como si alguien lo hubiera sostenido con fuerza hace poco, pero según los registros, nadie lo había tocado en años. Mientras trataba de entender por qué ese archivo se cruzaba con el mío, escuché nuevamente los murmullos. Esta vez, fueron más definidos, más cercanos. Provenían de la zona donde guardamos los equipos antiguos. Cámaras análogas, flashes que ya no funcionan, negativos sin catalogar. Me acerqué con cautela, impulsada por la mezcla peligrosa de curiosidad y miedo. Cada paso que daba se sentía más pesado, y aunque sabía que estaba sola, la sensación era la misma que cuando alguien respira detrás de ti sin que quieras voltear. Entre las cajas, encontré una cámara vieja que no recordaba haber visto antes. Era un modelo usado en los años en que el fotógrafo asesinado trabajaba en el periódico. Tenía el lente rayado y una etiqueta con su nombre, escrita a mano. Toqué la superficie fría del metal y sentí un escalofrío subir por mi brazo, como si la cámara hubiera absorbido algo que no pertenecía al mundo de los vivos. No debía estar ahí. Esa cámara había sido reportada como desaparecida el mismo día que él. Cuando la levanté, una serie de fotos sueltas cayó al piso. Me agaché para recogerlas, convencida de que serían pruebas antiguas sin valor. Pero al ver la primera, mi cuerpo entero se tensó. Era una imagen tomada en la redacción, justo en la zona donde yo trabajaba todas las noches. Las luces fluorescentes, mi mesa, los estantes. Sin embargo, en la esquina inferior se veía una silueta oscura, apenas definida pero humana. Al voltear la foto, reconocí la fecha. Había sido revelada semanas después de su muerte. Lo imposible estaba frente a mí. Él ya no vivía cuando esa imagen se tomó. Intenté respirar hondo, pero el aire dentro del archivo parecía más denso, casi pegajoso. Las sombras sobre los estantes se movían con un ritmo lento, como si algo se estuviera ajustando a mi presencia. La piel se me erizó completa cuando sentí que el murmullo volvía, ahora más firme, como si una voz masculina pronunciara palabras de advertencia. No alcanzaba a distinguirlas, pero el tono transmitía una urgencia que me heló la sangre. Retrocedí, dejando las fotos sobre la mesa. La redacción, que siempre había sido mi refugio nocturno,
empezaba a sentirse como un lugar donde no debía estar. Había una fuerza invisible que reorganizaba documentos, dejaba objetos en lugares donde no debían estar y me hacía sentir vigilada. No era casualidad, no era imaginación. Alguien o algo estaba tratando de decirme algo, y la conexión entre la muerte del estudiante y la del fotógrafo empezaba a sentirse menos lejana de lo que pensaba. Esa noche no pude escribir ni una línea más. Me fui antes de tiempo, con el corazón acelerado y el presentimiento de que el archivo no era el único lugar del periódico donde algo estaba tratando de volver a la vida. Y aunque quise ignorarlo, sabía que lo que fuese que se había despertado no tenía intención de quedarse en silencio. Después de lo que encontré en el archivo, pasé varios días intentando concentrarme solo en la investigación del estudiante asesinado. Me repetía que debía enfocarme, que mi trabajo dependía de mantener la mente clara y no dejarme llevar por supersticiones. Pero Ciudad Juárez es una ciudad donde uno aprende rápido que hay silencios que pesan más que cualquier ruido. Y esa semana, cada rincón del periódico parecía cargar con un secreto que yo no había pedido descubrir. Volví a trabajar de noche por obligación, no por gusto. La redacción tenía su rutina habitual, el sonido muy leve del servidor, la luz parpadeante de una lámpara que nadie reparaba, el edificio respirando con ese eco profundo que solo aparece cuando está casi vacío. Traté de avanzar la nota, revisando datos, organizando testimonios, pero mi atención volvía una y otra vez a la cámara vieja que había encontrado. No la había llevado conmigo. La dejé en el archivo, como si dejarla ahí pudiera contener lo que sea que hubiera impregnado ese objeto. Esa noche, tenía que complementar la cobertura con algunas fotos del barrio donde mataron al estudiante. Algo sencillo, nada fuera de lo común. Tomé mi cámara digital, revisé la batería y salí al estacionamiento. Sentí el frío seco típico de la ciudad y un viento leve que arrastraba polvo del desierto. Me repetí que solo era otra jornada más. Las fotos del barrio no tuvieron nada extraño. Lo raro comenzó al regresar al periódico. Revisé rápidamente las imágenes en la pantalla de la cámara y al pasar por una de ellas, noté algo que no debería haber estado ahí. En el reflejo de una ventana, detrás de mí, se veía una figura. No estaba lo suficientemente clara, pero tenía la postura de alguien sosteniendo una cámara frente al rostro. En ese momento pensé que debía haber sido una ilusión provocada por la luz o por mi propia sombra. Me obligué a pasar a la siguiente imagen. Pero ahí estaba nuevamente, en otro ángulo, como si hubiera estado siguiéndome a unos pasos. Me sudaron las manos. Revisé todas las imágenes una por una y en varias de ellas aparecía la misma silueta, siempre difusa, siempre sosteniendo lo que parecía ser una cámara antigua. Era imposible. Yo había estado completamente sola en ese lugar. Y sin embargo, ahí estaba, como si alguien más hubiera estado documentando mis movimientos. Sentí un peso en el estómago, como si algo se acomodara en mi interior, intentando advertirme de que aquello no era una coincidencia. Regresé a la redacción intentando mantener la compostura. Me repetía que debía buscar explicaciones técnicas, errores de exposición, luces reflejadas, distorsiones. Pero mientras abría los archivos en la computadora, noté que la silueta se volvía más nítida en cada fotografía, como si acercarme a ellas lo acercara también a mí. El contorno del cuerpo, el ángulo de los hombros, la posición exacta del aparato entre sus manos. Todo coincidía con el estilo de trabajo del fotógrafo asesinado del periódico. Yo había visto fotos antiguas de él, imágenes donde otros compañeros lo capturaron sin querer en eventos o coberturas, y esa figura se parecía demasiado. Antes de poder procesarlo, escuché un golpe seco que venía del archivo. No fue un ruido del edificio, ni el rechinido de alguna madera vieja. Fue el sonido de algo pesado cayendo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiéndome en la garganta. Esperé unos segundos, pero el silencio volvió tan de golpe que me hizo dudar de haber escuchado algo real. Aún así, el instinto me obligó a ponerme de pie.
Cada paso hacia el archivo me revolvía el estómago. El pasillo estaba frío, más que de costumbre, como si el aire hubiera perdido temperatura de golpe. Al llegar, encendí la luz y vi una escena que me dejó sin aliento. Las cajas del estante superior estaban abiertas, y las carpetas relacionadas con el caso del fotógrafo asesinado estaban regadas por el piso, como si alguien las hubiera arrojado con fuerza. No había señales de que el viento hubiera entrado ni de que un animal pudiera haber causado eso. Era demasiado intencional, demasiado dirigido hacia mí. Al inclinarme para recoger los documentos, vi una foto nueva que no estaba la primera vez que revisé ese archivo. Era una imagen en blanco y negro, tomada en la redacción, exactamente en el lugar donde yo solía sentarme cada noche. En esa foto aparecía mi silla vacía, y detrás de ella, la figura del fotógrafo, completamente nítida, como si estuviera esperando a que yo regresara. Sentí un temblor recorrerme las piernas. No pude tocar la foto. Me dio la sensación de que si la tomaba, algo más me tocaría a mí. Retrocedí sin quitar la vista de esa imagen, y el murmullo volvió. Esta vez no era lejano ni confuso. Era un mensaje claro, dicho con la voz de un hombre cansado, advirtiéndome que me detuviera, que había cosas que nunca debían salir a la luz. La respiración se me aceleró. Sabía que había cruzado un límite sin querer. Ese fotógrafo, el mismo que fue silenciado por unas imágenes que desaparecieron, estaba tratando de comunicarse conmigo, y de alguna manera, su muerte estaba entrelazada con la nota que yo estaba por publicar. Me quedé quieta en el umbral del archivo, sintiendo cómo la oscuridad del pasillo empezaba a empujarme hacia atrás, como si el edificio mismo quisiera sacarme de ahí. Entendí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Había alguien pidiendo ayuda desde un lugar que no debería tener voz, y también había alguien vivo, en esta ciudad, con suficiente poder para que esa voz siguiera enterrada. Esa noche decidí que terminaría la nota del estudiante, pero también que no dejaría que el archivo quedara sin revisar. Algo me decía que las fotos desaparecidas no estaban tan perdidas como todos creían, y ahora ese fotógrafo me estaba llevando directo hacia ellas. Cuando por fin terminé la nota, sentí como si me hubiera quitado un peso del pecho. No era solo cansancio, era esa mezcla rara entre alivio y miedo que te acompaña cuando sabes que estás cerrando algo, pero no necesariamente escapando de ello. Le entregué el archivo al editor, quien apenas lo hojeó antes de asentir con un gesto seco. Yo sabía que la historia era sólida, que todo estaba sustentado, pero también sabía que había ido más lejos de lo que cualquier reportero prudente habría ido. Al salir de la redacción, la sensación volvió. Ese ligero descenso en la temperatura del pasillo, esa sombra que parece cruzar de un lado a otro, casi fuera del campo de visión, ese murmullo sutil que nunca alcanzo a entender pero que reconozco, como una respiración contenida. Me quedé quieta unos segundos, mirando el reflejo apagado de las luminarias en el piso encerado, esperando que fuera solo mi nerviosismo. Pero no lo era. Lo confirmé cuando revisé mi cámara esa misma noche. Había fotos nuevas, fotos que yo no tomé. La primera era del pasillo de la redacción, vacío, excepto por una figura borrosa detrás de mí. La segunda mostraba mi propia mesa, con mis papeles regados, y en la esquina inferior una mancha oscura que parecía apoyar una mano invisible sobre la superficie. No quise ver más. Borré todo, pero aún así sentí que no servía de nada. Lo que fuera que estuviera intentando hacerse notar, ya lo había logrado. A mañana siguiente encontré la carta. No tenía remitente, no tenía sello, no tenía nada que indicara cómo había llegado a mi puerta. Apenas un sobre delgado, amarillento, con mi nombre escrito como si quien lo hubiera escrito hubiera dudado de cada letra. Dentro, una nota breve, escrita a mano. Hay historias que deben quedarse en silencio. Si sigues buscando, terminarás como él. No decía su nombre, no hacía falta. Yo entendí perfectamente a quién se refería. A mi compañero, al fotógrafo cuya sombra había marcado cada paso de mi investigación.
Esa advertencia ambigua, mitad amenaza, mitad súplica, me dejó paralizada varios minutos. No porque creyera de inmediato en un peligro humano, sino porque una parte de mí reconoció el mismo peso frío que sentí aquella noche en el archivo fotográfico, como si la carta no fuera solamente un aviso, sino una continuación. El resto del día lo pasé en silencio, sin saber si debía denunciarlo, ignorarlo o simplemente dejar de investigar por un tiempo. Pero incluso intentando distraerme, tuve la sensación de que no estaba sola, como si alguien se inclinara sobre mi hombro cada vez que revisaba un documento, como si una mirada me siguiera a pocos centímetros del rostro. No era hostil, no exactamente, pero tampoco tranquila. Esa noche, al apagar las luces de mi departamento, me quedé mirando por la ventana unos minutos. La ciudad seguía su ritmo con ruidos lejanos, carros pasando y algún perro ladrando a lo lejos. Todo normal. Pero dentro de mí nada estaba normal. Entendí, casi con resignación, que hay relatos que te eligen y cobran un precio. No sé si el espíritu de mi colega me acompañaba para protegerme o para asegurarse de que entendiera su destino. No sé si la carta era una advertencia humana o algo más antiguo, más profundo. Lo único que sé es que el periodismo investigativo nunca vuelve a ser el mismo cuando descubres que algunas verdades no solo incomodan, también regresan. Y desde entonces, cada vez que reviso una fotografía contengo el aire por un segundo, esperando, temiendo, encontrarlo de nuevo ahí, vigilando, siempre presente. Mi nombre es Jairo. Durante años pensé que podía controlar mi propio ritmo de vida, incluso cuando el trabajo como ingeniero empezó a robarme horas de sueño y a llenar mis días de una presión constante. En Ciudad Juárez, uno se acostumbra a cierto nivel de movimiento y ruido, pero con el tiempo me di cuenta de que mi cuerpo ya no respondía igual. Cristina, mi esposa, me insistía en que necesitábamos un cambio, algo que nos permitiera respirar, y yo también lo sentía. Fue en ese contexto, buscando una salida a ese desgaste silencioso, que comencé a considerar mudarnos a un lugar más tranquilo, lejos del tráfico que parecía meterse en mis huesos. Cuando decidí que ya no podía seguir viviendo con el ruido constante de los camiones y el tráfico interminable, pensé que mudarme a un barrio más tranquilo sería la salida que mi cuerpo pedía desde hacía meses. El estrés me estaba afectando de un modo que ya no podía ignorar. Dolores de cabeza que aparecían a media tarde, palpitaciones sin motivo y esa sensación de estar siempre al límite, incluso cuando intentaba descansar. Por eso, cuando vi aquella casa antigua en una zona tranquila de Ciudad Juárez, sentí que tal vez ahí conseguiría recuperar un poco de paz. El lugar tenía un aire viejo, con una fachada sencilla, de esas que no llaman la atención pero transmiten algo familiar. Las calles eran más amplias y los vecinos salían temprano a barrer las banquetas, como si formara parte de una rutina de toda la vida. Había olor a tortillas recién hechas por las mañanas y un silencio que contrastaba enormemente con mi antiguo barrio. Me pareció ideal para Cristina y para las niñas, Elisandra y Ágata, que siempre pedían un espacio para correr sin el ruido de fondo de motores y bocinas. Desde el primer día, noté detalles que preferí no darle importancia. Cosas pequeñas. El piso crujía incluso cuando nadie caminaba por el pasillo, pero me dije que era normal en una casa vieja. La puerta trasera tenía un cerrojo antiguo que parecía trabarse solo, pero asumí que necesitaba mantenimiento. Quería creer que todo era parte del encanto de haber elegido una casa con historia, no un problema. Con el paso de los días, los cambios empezaron a ser más evidentes. A veces salía a trabajar dejando las llaves en un gancho cerca de la cocina, y al regresar las encontraba en el corredor, justo frente a los cuartos. El control remoto aparecía sobre la mesa del comedor, aunque yo recordaba claramente haberlo dejado en la sala. Pensé que quizá las niñas lo movían todo mientras jugaban, pero Cristina aseguraba que ellas ni lo habían tocado.
Las noches fueron lo que más empezó a inquietarme. Había momentos en que escuchaba risas infantiles muy suaves, un eco que se perdía en el corredor oscuro. Al principio me convencí de que venían de la calle, quizá de alguna casa cercana, pero se sentían demasiado dentro, como si estuvieran en la sala o en el cuarto vacío al fondo. Cada vez que me levantaba a revisar, encontraba todo en silencio, con esa frialdad ligera que hacía que mis brazos se erizaran sin explicación. El corredor que llevaba a los cuartos se volvió un lugar que evitaba recorrer sin necesidad. No era miedo exactamente, al menos no al principio, sino una incomodidad que me hacía caminar más rápido, sin mirar a los lados. Algunas noches, al pasar por ahí para apagar la luz del baño, sentía como si algo se moviera detrás de mí. Era apenas una intuición, una presión en el aire, pero suficiente para acelerar el corazón. Las niñas también mostraron cambios. Elisandra, que siempre dibujaba casitas y muñecas, empezó a llenar hojas con figuras encapuchadas paradas en esquinas. Me entregaba los dibujos con naturalidad, como si nada fuera extraño. Ágata, por su parte, había empezado a esconderse detrás de las cortinas y reía mirando hacia el cuarto vacío, como si alguien la estuviera entreteniendo. Cristina lo veía como imaginación infantil, pero yo sentía un peso diferente detrás de esos comportamientos. Mi cuerpo comenzó a reaccionar de formas que no esperaba. Un cansancio constante, como si la casa consumiera mi energía poco a poco. Despertaba cada mañana sintiendo que no había descansado nada, incluso en las noches en las que no escuchaba nada inusual. A veces, al lavar los platos, tenía la sensación de que alguien estaba parado justo en el marco de la puerta, mirándome en silencio. Volteaba y no había nadie, pero el peso seguía allí, pegado al pecho. Conforme pasaban los días, empecé a notar que ciertos rincones de la casa quedaban más fríos que otros, especialmente el tramo del pasillo entre el cuarto de las niñas y el baño. Cristina me comentaba que tal vez la casa tenía corrientes de aire, pero las ventanas estaban bien cerradas. Además, la sensación no era la de una corriente, era como si el aire se volviera más pesado, más denso, como si algo respirara lento y profundo en ese espacio. Mis intentos de mantener la calma se hicieron cada vez más difíciles. Intentaba explicarme todo con lógica, recordando que una casa vieja tiene sonidos propios, que los niños pueden inventar amigos invisibles, que mi propio estrés podía estar jugándome malas pasadas. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. Había algo que nos estaba observando, evaluando, acercándose apenas lo suficiente para que yo lo percibiera sin poder confirmarlo. Algo que parecía moverse con nosotros, como si hubiera aprendido nuestra rutina. El simple hecho de cruzar el pasillo por las noches se transformó en un ejercicio de resistencia. A veces pensaba que si me quedaba quieto unos segundos y respiraba profundo, la sensación desaparecería. Pero era al revés. Cuanto más intentaba calmarme, más fuerte se hacía la idea de que alguien se encontraba detrás de mí, tan cerca que si extendiera la mano, la tocaría. En ese punto comencé a dudar de mi decisión. Lo que había elegido para aliviar mi estrés parecía estar consumiéndome más rápido que el tráfico y el ruido que tanto me habían agobiado antes. Y aunque trataba de no preocupar a Cristina, sabía que algo en mí había cambiado. Cada noche, antes de dormir, revisaba las puertas 2 veces, a veces 3, sin importarme lo absurdo que pudiera parecer. Sabía que algo en esa casa estaba despierto, y que, por alguna razón que aún no entendía, se había fijado en mí. Con el paso de las semanas, la sensación de desgaste se volvió parte de mi rutina. Me despertaba todos los días con el mismo peso en el pecho, como si hubiera pasado la noche corriendo en lugar de dormir. Fue durante ese tiempo que comenzaron los sueños, siempre iguales, siempre con el mismo escenario que no se parecía a nada que yo hubiera visto en la vida real. En esos sueños recorría los cuartos de la casa y encontraba figuras encapuchadas, quietas, alineadas contra las paredes. No hacían movimiento alguno, pero yo sabía que notaban mi presencia,
que lo único que las mantenía inmóviles era que yo las observara desde la distancia. Cada vez que soñaba con ellas, despertaba empapado en sudor, con una sensación amarga en la garganta, como si hubiera gritado durante la noche sin producir sonido alguno. Intentaba convencerme de que era resultado del estrés, pero algo en esas figuras, en la manera en que habitaban mis sueños, tenía una profundidad distinta, un peso que no parecía salir solo de la mente. Las niñas también comenzaron a comportarse de maneras que no podía ignorar. Elisandra decía que jugaba con un grupo de niños que se paraban en el pasillo, especialmente en el tramo que siempre se sentía más frío. Nunca los describía con claridad, solo mencionaba que no hablaban mucho y que a veces le mostraban cosas señalando rincones oscuros. Ágata, por su parte, pasaba largos ratos mirando hacia debajo de las camas, inclinada como si estuviera esperando que algo le respondiera. Cristina intentaba suavizar la situación, diciendo que era parte de su imaginación, pero la inquietud que yo veía en su mirada me confirmaba que también empezaba a sentirse incómoda en la casa. A veces, al llegar del trabajo, encontraba juguetes acomodados en patrones extraños en la sala o en el corredor, como si alguien los hubiera colocado con intención. No eran posiciones al azar. Parecían formar pequeñas filas o apuntar hacia las puertas de los cuartos. Las niñas juraban que no habían sido ellas, pero la simple idea de pensar quién más podría hacerlo me hacía sentir un nudo en el estómago que no desaparecía en todo el día. Empecé a pensar seriamente en mudarnos, aunque hacerlo sin tener otro lugar asegurado era un riesgo económico que no podía tomar. Sin embargo, la casa ya se sentía como una presencia que nos rodeaba incluso cuando intentábamos ignorarla. Cada día se hacía más difícil permanecer ahí. Al anochecer, los ruidos parecían aumentar, pasos lentos en el pasillo, respiraciones que no pertenecían a nadie de mi familia, un leve roce en las paredes como si alguien caminara pegado a ellas. En más de una ocasión, al tratar de dormir, sentí la impresión de que algo se inclinaba sobre mí. No había forma de comprobarlo. Cada vez que abría los ojos, encontraba la habitación sumida en la oscuridad habitual, pero la sensación de compañía persistía incluso después de encender la lámpara. Terminé por acostumbrarme a dormir con la luz encendida, aunque esto solo me dejara más agotado. La puerta del cuarto de las niñas empezó a atorarse por las noches. La dejábamos abierta para que no tuvieran miedo, pero al amanecer estaba completamente cerrada por dentro, como si alguien la hubiera movido durante la madrugada. Más de una vez me tocó empujarla con fuerza para abrirla, siempre sintiendo ese frío que parecía filtrarse bajo la madera. Las niñas seguían durmiendo como si nada, pero yo no podía evitar imaginar lo que pasaba ahí, mientras Cristina y yo dormíamos. Una noche, después de otro sueño con figuras encapuchadas, me levanté decidido a encontrar una solución. Entré al corredor y encontré el aire más pesado que nunca, como si el ambiente entero estuviera respirando conmigo, ajustando su ritmo al mío. Los juguetes de las niñas formaban una línea perfecta desde la sala hasta la puerta del cuarto vacío. Me quedé mirando esa escena con un temblor que no podía controlar. Sentí que algo estaba justo detrás de mí, tan cerca que parecía mover el aire que tocaba mi nuca. Aceleré el paso y encendí todas las luces de la casa. Permanecí un largo rato en la cocina, apoyado en la mesa, intentando entender cómo habíamos llegado hasta ese punto. Lo que en un inicio iba a ser un refugio para mi salud mental, se había convertido en un sitio que me drenaba día tras día. Intenté hablar con Cristina sobre buscar un nuevo lugar aunque fuera más pequeño o estuviera más lejos. Y aunque ella trató de pensar en lo práctico, noté el cansancio en su expresión. Ella también estaba sintiendo algo, aunque no lo decía abiertamente. Los días siguientes los pasé buscando casas en renta, llamando a cualquier anuncio que pareciera mínimamente accesible. Pero el mercado no me daba respiro. Lugares demasiado caros, demasiado lejanos, demasiado deteriorados. Cada día que pasaba significaba otra noche en aquel ambiente que se sentía cada vez más invasivo. Había momentos en los que sentía que la casa reaccionaba a mi deseo de irme.
como si los ruidos aumentaran justo después de que revisaba anuncios o hacía llamadas. Pasaron semanas antes de que encontrara una opción que apenas se ajustaba a mi presupuesto. Era más pequeña, más alejada de mi trabajo, y no tenía el encanto del barrio tranquilo que en un momento busqué, pero para mí significaba una salida, una oportunidad de respirar sin sentir que algo me vigilaba cada minuto dentro de mi propio hogar. La noche antes de la mudanza, la casa pareció volverse más silenciosa, demasiado silenciosa, como si estuviera esperando algo. Caminé por última vez por el pasillo y sentí el aire más frío que nunca, helado al punto de hacerme doler la piel. No escuché risas, ni pasos, ni respiraciones ajenas, pero ese silencio era peor, más profundo, más intencional. Era como si la casa entera se hubiera detenido para observarnos. Al día siguiente, cuando cerré la puerta por última vez, me quedé un momento inmóvil con la mano todavía en la chapa. El pasillo olía a madera húmeda y tinta vieja, y por un instante pensé que aquel aire pesado también quedaría atrapado ahí. Había una parte de mí que quería acreditar que, con ese último giro de llave, todo iba a desaparecer. El cansancio extraño que me acompañaba desde hacía meses, la presión en el pecho al caminar por los cuartos vacíos, la sensación de que alguien respiraba muy cerca de mi nuca, cada vez que me quedaba sola. Caminé hacia la calle sintiendo un alivio tibio, casi frágil, como si estuviera pisando sobre algo que podía romperse a cualquier segundo. Ese alivio, sin embargo, comenzó a desmoronarse incluso antes de que amaneciera. La primera noche en la casa nueva, mientras trataba de acomodarme en un espacio que aún no sentía mío, noté cómo el silencio tenía un peso distinto. No había ruidos de madera vieja, no había corrientes de aire helado, pero algo se movía en ese vacío. Tendida en la cama, con la luz tenue del pasillo filtrándose por la puerta entreabierta, sentí otra vez esa presión seca detrás de mí, como si alguien estuviera de pie observándome sin intención de esconderse. No hizo ruido, no cambió la temperatura, no dejó marcas. Solo estaba ahí, rodeándome con un reconocimiento inquietante. En ese momento comprendí que había cometido un error al pensar que aquello pertenecía a la casa vieja. Lo que sea que me drenó lentamente durante tantos meses no estaba ligado a ningún muro, ni en un rincón oscuro. Me acompañó en silencio, pegado a mí como una sombra que ya tomó mi forma, y cruzó conmigo la puerta de un hogar al otro. Y al darme cuenta de eso, sentí que mi nuevo comienzo se quebraba desde dentro, como si la casa nueva hubiera sido invadida, incluso antes de que yo la habitara por completo.